Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Bocajarro, jueves 7 de septiembre. Muchos de los sucesos del día de hoy estuvieron en el Congreso de la República, la presentación de Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros y también ministro de Economía. Mañana, ojo, se viene la interpelación a la ministra de Educación, Marilú Martes. Nosotros vamos a continuar con la investigación que me he venido realizando aquí en A Bocajarro respecto al tema de este posible club, digamos, pacto entre constructoras peruanas, brasileras, de todos los países, constructoras operando aquí en nuestro país, que se habrían coludido, lo pongo en supuesto, es un poco digamos, los indicios que van apareciendo en base a las investigaciones que vamos realizando y que también se estarían trabajando en forma paralela en el Ministerio Público. Es cierto, ahí va bastante lento, pero la investigación se viene dando. Nosotros el día martes presentamos de alguna manera dos teorías. Una teoría, ¿no?, de un ingeniero que colabora con nosotros, que obviamente tendremos que decir su nombre en algún momento para que pueda debatir con las personas que se sientan aludidas, en la cual justamente planteábamos que, si bien el exministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, estuvo aquí en nuestro programa hace algún tiempo y nos dijo que a partir de su gestión todas las obras adjudicadas habían bajado de ese 108% muy sospechoso a nunca más del 100%. Es decir, es más, todas iban alrededor de entre el 90 y 95%. Sin embargo, nosotros planteamos como una hipótesis, la primera, la de este ingeniero que nos ayuda, que lo que podía pasar era que en verdad se estaba levantando el valor de referencia. Por lo tanto, seguíamos pagando justamente sobreprecio, ya no de la manera del 108%, sino que el valor de referencia ya de por sí venía aumentado. Y pusimos justamente un cuadro comparativo entre el puente Billinghurst y el puente Nanay. También creamos una comparación entre carreteras. Inmediatamente, y esto lo tengo que destacar, recibimos la llamada del exministro Martín Vizcarra, quien quería venir justamente a aclarar ese tema. Por eso es que le damos la bienvenida esta noche. Martín Vizcarra, vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos, gracias por contestar, por justamente querer aclarar este tema que nosotros planteamos hace algunos días. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de aclarar el comentario que se hizo hace un par de días. Correcto. Porque el esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Kuczynski y el caso específico en el Ministerio de Transportes es real. Como tú lo has dicho, en los últimos 2 años del gobierno anterior de Ollanta-Humala, los proyectos importantes del Ministerio se adjudicaban todos al 108.4%, así, hasta con decimales. 108.4%. A partir del 28 de julio del año 2016, cuando somos gobierno, se cambió. Y simplemente porque hicimos competir a las empresas. No porque se haya aumentado el precio referencial. Okay. Porque no podríamos aumentarlo, porque estamos usando los expedientes tal como se elaboraron en el anterior gobierno. Correcto. Tú sabes, Cristian, que elaborar un expediente de una carretera, de un puente, de esta magnitud, esta envergadura, te toma 1 a 2 años, por lo menos. En consecuencia, nosotros iniciamos el gobierno con los expedientes ya estaban hechos. Entonces no es que estaban sobrevaluados, estaban hechos con las mismas, de las mismas características, okay, y con la misma análisis que venía ya desde el gobierno anterior. Entonces digamos que se podría argumentar también que ese valor referencial estaba correcto, sí, el que se había también planteado en los gobiernos anteriores. Está correcto, por eso nosotros verificamos que estaba correcto y esos mismos expedientes los sacamos a la licitación, pero generamos las condiciones para que haya una competencia y que las empresas interesadas puedan competir y que busquen ganar haciendo su mayor esfuerzo tratando de bajar los costos. Ahora justamente vamos a llegar a ese tema porque hay una entrevista muy reveladora que le hicieron a usted y que publica El Comercio el día de hoy. Pedimos competencia a constructoras y amenazaron con no presentarse. Pero creo que en honor a la verdad es justo poder analizar justamente eso que yo presenté el martes y que usted ahora nos aclarará. Vamos por favor con el cuadro del puente, porque quería empezar, creo que es lo más relevante y lo más fácil de aclarar, el punto de vista de vicepresidente Vizcarra, el tema del puente. Ahí tenemos, nosotros comparamos
comparamos el puente Billinghurst hecho durante la IRSA Sur con el puente Nanay, que fue adjudicado hace muy poco por el ministro Yufra, pero entiendo fue una gestión que usted hizo, presidente Vizcarra, vicepresidente. Claro, porque este es un expediente que ya estaba también... ya venía de la anterior gestión. Correcto. Se había anulado el proceso, nosotros lo hemos reactivado y obviamente es una obra de suma importancia para Loreto, para Iquitos, porque es parte de la carretera que va a unir hasta Colombia, hasta el estrecho. Entonces pero es la parte más compleja porque, tal como se ve en el cuadro, es un puente que tiene en su totalidad una longitud de más de 2 kilómetros, 2.283 metros específicamente. Me está dando el puente Nanay. Quédate ahí un ratito con el cuadro, por favor, porque nosotros decimos el puente Nanay ese que se acaba de adjudicar y nosotros dijimos, claro, que el puente Billinghurst al 100 y tantos % se había adjudicado en 87 millones y que finalmente el precio por metro lineal terminaba siendo muchísimo más barato que el puente Nanay. Por eso saltábamos o dejábamos la pregunta si es que no se estaba aumentando el valor de referencia. Lo explica el vicepresidente Vizcarra de esta manera. Fue en 3 etapas. Cuéntenos eso, por favor. Claro, es que la comparación no fue entre el costo total del puente Billinghurst. El puente Billinghurst se terminó de hacer con un contrato que se hizo el 2010 por los 87 millones. Pero se empezó 25 años antes. En el año 84. En el año 84 se compró los materiales del puente, las estructuras metálicas, por un valor de 10 millones de dólares. Luego, el año 2005, mire, ¿cuántos años después? Se hace un proceso para hacer la construcción del puente. De la subestructura. De la subestructura. Incot Lines. Incot Lines gana ese proceso y la hace por 69 millones de soles. Y finalmente entra Odebrecht el año 2010 y hace el montaje de todo el sistema. Si sumamos, suma 190 millones de soles para un puente de 700 metros. Vemos el costo es superior. El costo es superior. Y si tomamos en cuenta que este puente se ha hecho en más de 30 años, vemos que definitivamente el monto adjudicado en el puente Nanay es sensiblemente inferior. Y el metro, digamos, el costo por metro lineal termina estando ahí más o menos de manera pareja, 263.000 en el caso del Billinghurst contra 256.000 en el Nanay. Con la diferencia de que los 256.000 del costo por metro del puente Nanay, que es el que se va a construir ahora, es con costos actuales. Esos 263.000 por metro del Billinghurst es con costos que vienen desde el año 84. Así que si actualizamos eso va a haber una enorme diferencia, que es lo que nosotros demostramos, que los proyectos de infraestructura de transportes, puentes, carreteras, adjudicados mediante procesos en este gobierno, en base a la competencia que hemos generado, son mucho más baratos por metro que los proyectos. Teoría 1, entonces, planteada el día martes en este programa, descartada por la explicación que nos acaba de dar. La teoría 2, la obsesión del Estado por comprar barato, la base del concurso la ponían como 85, siendo la real 100. Ganar a 108.5 equivalía a ganar con 92.2 real. Si los concursos ahora se hacen con la base 100 real, el que gana, gana con 90. Y ahí finalmente ese ejemplo. Esta teoría tampoco tiene sentido. Absolutamente. Esa teoría que parece un trabalengua, porque no se entiende bien lo que quiere decir, pareciera... Lo que plantea es que el valor referencial antes se hacía para abajo, por eso es que todos ganaban al 108, pobres constructoras. Claro. ¿Y quién hacía esos expedientes? Los mismos ingenieros que han elaborado los expedientes de los procesos que nosotros hemos sacado en licitación. Porque nosotros, los primeros proyectos que salen el año 2016, son los proyectos que ya están en cartera. Entonces, nosotros no hemos elaborado el expediente, no hemos elaborado el presupuesto referencial, ya existía. Y cómo, sí, con ese presupuesto pueden bajarse al 93%, que es lo que hemos demostrado en los 16 proyectos ya adjudicados en este gobierno, respecto al 108% de los 2 últimos años del anterior gobierno. Es decir, un ahorro para el Estado del 15% en cada proyecto en promedio. Si consideramos, Cristian, los 16 proyectos que se han adjudicado en el Ministerio de Transportes
durante este gobierno son 530 millones de ahorros y nos ratificamos. 530 millones de ahorros con los mismos valores de referencia, así que este argumento no tiene ningún sentido, como el del otro tampoco, finalmente queda descartado. Definitivamente. Nos queda solamente una posibilidad, ministro o exministro, que usted hizo bien su chamba, pero que al hacer bien su chamba rompía con una colusión de un club de constructoras. Ya es un tema que debe investigarse. Nosotros fuimos ministro de Transportes por un encargo del presidente de la República y obviamente como funcionarios y principalmente como peruanos tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa hacer la obra, pero de manera honesta. Porque eso, no importa que robe, pero que haga obra, no puede existir. Eso es lo peor que puede haber. Hay que hacer obra, pero de manera honesta. Y nosotros, en estos procesos que hemos hecho en el Ministerio de Transporte, lo hemos demostrado y estamos a disposición de sustentarlo a quien crea conveniente. ¿Usted cree que finalmente, claro, usted es diplomático, tan diplomático que se va a ir a Canadá como embajador, pero usted decía que finalmente esta investigación, pero usted recomendaría a la Fiscalía y a la Contraloría que entren a ver los expedientes que obran en el Ministerio de Transportes, que los ayudará finalmente a detectar lo que para mí hay indicios bastante fuertes de que efectivamente existía? Y los hemos mostrado públicamente ante la Contraloría de la República, ante el Congreso de la República, que es la institución que entre sus roles que tiene es la fiscalización. Así que yo espero que se analice con profundidad y si se encuentra que ha habido alguna irregularidad o algún delito, que hagan las acusaciones. Pero nosotros estamos haciendo el trabajo de manera transparente y eso es, creo, para eso nos eligió el pueblo. Y efectivo, finalmente, pero digamos, entonces, ¿qué es lo que podría quedar si es que no hubo colusión y que ahora sí se están yendo al 92%? Deme una luz, o sea, ¿qué pudo haber pasado si es que no ha sido colusión? Explíqueme. No sé, tendría que ver con una extrema coincidencia, cosa que a veces este tipo de coincidencia ya es bastante extraña. Ok, si esa coincidencia es bastante extraña desde su punto de vista, ¿cómo explicar entonces si a eso le sumamos que usted en una entrevista dice, perdimos competencia a constructoras y amenazaron con no presentarse? ¿Quién amenazó con no presentarse? Y si eso no era otro indicio a que efectivamente esta colusión existía. Mire, nosotros fuimos bastante claros en los procesos que se iniciaron a partir del 28 de julio del año 2016. Dijimos, aquí queremos competencia. Vamos a poner un presupuesto referencial, que no lo hemos calculado nosotros, que venía ya de expedientes del gobierno anterior y compitan. Ese es un punto fundamental, porque no han cambiado los valores referenciales. No han cambiado. O sea, que ese argumento... Así es. Entonces digo, compitan. Bueno, si nos vas a obligar, más de una empresa dijo, a que bajemos el costo y hagamos un esfuerzo que nos puede llevar a la pérdida, no nos vamos a presentar. Analicen ustedes. No queremos nosotros como Estado que las empresas pierdan. Lo que queremos es que compitan. Y finalmente se dio la competencia y el promedio de los 16 proyectos importantes, licitados y adjudicados en este gobierno es 93.5%. 15% menos del promedio de lo que se adjudicaba en los mismos proyectos en el gobierno anterior. Ahora, cuando usted me cuenta esto, vicepresidente Vizcarra, no puedo dejar de sentir que digamos, algunos que criticamos, Chinchero y La Adenda, podríamos haber sido, digamos, tontos útiles de este grupo de gente que debe haber estado feliz de sacarlo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Usted no siente que eso puede haber pesado también para finalmente sacarlo? Y que, claro, en el Congreso de la República, todos con el tema Chinchero, le hacían el juego finalmente a un sistema corrupto. Yo en más de una oportunidad dije que siendo importante el proyecto Chinchero, no solamente para el Cusco, para el Perú, era uno de 200 proyectos que está trabajando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de 200 proyectos. Y finalmente, nosotros hemos trabajado, ya en los 16 que podemos mostrar, en los que están en proceso, con absoluta transparencia, como también lo hicimos en Chincheros. Nosotros cuando sentimos el cargamontón de Chincheros dijimos, bueno, y lo dijimos políticamente, no se logró consenso y por eso dejamos sin efecto. Pero hubo un tal, llamemos, manejo del tema que finalmente nosotros, para no hacer daño al gobierno, decidimos renunciar y dar un paso al costado. ¿Pero usted cree que esto haya pesado también y que hayan habido, digamos, también, digamos, influencias, presiones para sacarlo del cargo, teniendo en cuenta que se desarmaba finalmente un sistema que ha venido imperando durante muchos años? Yo no hablo de suposiciones, hablo de temas concretos y objetivos. En un año de gobierno, el Ministerio de Transportes, en los 16 licitaciones que se hizo, 530 millones de ahorros. 530 millones que no han ido a parar a las manos de estas constructoras. Si eso
podría haber generado una mayor presión para que nosotros... ¿Usted qué cree? Como digo, sobre suposiciones no hablo. Yo soy ingeniero y el ingeniero... Parece que era el problema, que usted era ingeniero y justamente conocía de estos temas. No, eso sí, conocemos perfectamente. Más de 30 años de ingeniero nos permite, con conocimiento de causa, analizar los proyectos. Y cuando hablábamos con los comités, con los funcionarios, podíamos revisar al detalle los procesos porque es algo que conocemos. Yo creo que también no es suponer, sino hablar de la realidad cuando uno dice que este gobierno, y me estoy refiriendo al presidente Kuczynski y a muchos del gabinete en el cual usted ya no se encuentra, pues no están luchando contra la corrupción. ¿No sería acaso también legítimo pensar que justamente por eso usted ya no tiene ningún papel importante dentro de la estructura de gobierno del Ejecutivo? Es decir, Fernando Zavala pareciera que no lo quiere cerca y efectivamente si hay un grupo de ministros que pareciera que el tema de la corrupción los eriza. ¿Creen que eso finalmente es un obstáculo para el crecimiento económico y no como una oportunidad? No, Cristian, yo... ¿Lo quieren mandar a Canadá? ¿Por qué lo quieren mandar a Canadá, ministro? Los 10 meses que he sido ministro de Transportes he tenido una relación muy cordial con el premier Zavala, con los miembros del gabinete, con el presidente de la República y con absoluta libertad de tomar las mejores decisiones que permitían precisamente bajar los proyectos en estos porcentajes tan importantes. Y después de haber sido ministro, ya en mi calidad, que la mantengo desde el inicio, de vicepresidente, tengo una relación muy cordial. Así que eso sería una suposición que no se ajusta a la verdad. Ok, digamos, el sentido de que lo hayan dejado de lado justamente porque usted descubrió este tema, pero sí coincide... Al contrario, el presidente de la República más de una vez ha resaltado los resultados que se vienen alcanzando en el Ministerio de Transportes, que incluso tú en alguno de tus programas has sacado algunas declaraciones del presidente cuando era candidato. Y él decía... el Club de las Constructoras, ese es el verdadero lavallato peruano. Él manifestó algo al respecto del presidente, ¿no? Y qué mejor que uno de sus ministros, su vicepresidente, con hechos reales, con resultados, ha demostrado que se ha podido bajar este monto de los presupuestos del 108 al 93%. Pero, vicepresidente, es que nos hemos quedado a la mitad, y lo dijo Pedro Cateriano cuando usted se fue ese día. Si es que efectivamente hay, como a usted le queda claro, sino que usted es diplomático y no lo quiere decir, si ustedes finalmente hubiesen denunciado este tema, y no digo que el Ejecutivo denuncia, digamos, de manera penal, porque obviamente eso es monopolio del Ministerio Público, pero haberlo denunciado de manera política, eso tendría, creo yo, un activo finalmente para el gobierno en la lucha contra la corrupción, pero no lo han hecho así. ¿Por qué revelar esto recién a 4 meses de dejar el cargo? Le pregunta el periodista del diario Comercio. Quizá ese sea el error de nuestro gobierno. Nos dedicamos a hacer y no a comunicar. Está bien, se han dedicado a hacer, pero nadie le pide que comunique, le vemos que lo denuncie. Tú, Cristian, estás manifestando que ameritaba una denuncia no penal porque corresponde eso al Ministerio Público, pero sí política. ¿Y cuál es el espacio político más importante? El foro del Congreso es eso. Por supuesto, y ahí lo denunciamos. Y tú, yo lo he tenido que recoger al vuelo. Tú siendo periodista cogiste la denuncia. Entonces, vicepresidente, pero entonces, ¿qué asesores tiene que no les dice, señores, si están llorando y se están gastando tanta plata en contratar publicidad en canales, radios, etcétera, no gastemos tanta plata y por favor, sale en conferencia de prensa y denuncia, que esto es lo que quieren los peruanos, ver que hay acciones concretas contra la corrupción? Y necesitamos periodistas acuciosos como tú que se continúen investigando y también instituciones que tienen como su rol la fiscalización, el control, que hagan su trabajo. Me parece que están las pruebas, tú las tienes, son de dominio público y 2 temas. De aquí en adelante continuar con el mismo criterio. Sí, pero ya no está usted. Yo no dudo que lo van a continuar, o sea, porque al final se van a seguir viendo la proyección en el tiempo, va a continuar analizándose cuáles son los porcentajes de las obras, de los proyectos que se dan a lo largo del tiempo. Yo te aseguro pero que ahora sí van a empezar a licitarse finalmente y adjudicarse proyectos hechos, el valor referencial por este ministerio. ¿Usted tiene la seguridad de que este ministerio lo va a seguir haciendo? Por supuesto, porque tenemos como referencia los precios unitarios. Correcto. O sea, uno ve el presupuesto referencial y de ahí accede a los precios unitarios. Y los precios unitarios tienen que ser razonables como lo revisamos nosotros. Otra pregunta que le hace el diario del Comercio. ¿Cree que el Estado debería seguir contratando con las empresas que se adjudicaron esos 19 proyectos? Justamente ella también parte, digamos, de la inducción que hago yo también de que en esos 19 proyectos obviamente las empresas, digamos, habían venido realizando una práctica poco santa. Y usted responde, lo que creo es que debemos aplicar la ley y eso no depende de nosotros, nuevamente. Pero ustedes también tienen capacidad de finalmente cambiar las leyes.
el decreto de urgencia 003, pero bueno, que el Poder Judicial determine cuáles no pueden seguir contratando. Y usted dice una frase, hay una empresa que ha confesado delitos de corrupción, Odebrecht, y eso sí, con Odebrecht ni a la esquina, pero a usted le queda claro que otras empresas también han sido corruptas. ¿Esto qué significa? ¿Que aquí más bien se premia el omerta, el silencio, como ha escrito Gustavo Gorriti? Lo que tenemos que hacer es, efectivamente, funcionar como Estado de manera más eficiente. El Poder Ejecutivo ejecute eficientemente, con transparencia, con honestidad. El Ministerio Público, el Poder Judicial, que investigue y que determine dónde ha habido actos ilícitos, dónde hay delitos para inmediatamente esas empresas sacarlas de lado y trabajar con las empresas honestas. Pero cada quien que haga su trabajo. Es decir, el Ejecutivo que trabaje como lo hemos demostrado. Creo que a ti te queda claro, Cristian, el esfuerzo que hemos puesto para trabajar y hemos logrado el objetivo. Sí, y me parece que se ha logrado el objetivo y no se ha hecho nada por resaltarlo. Eso es lo que yo cuestiono. Bueno, ya lo estamos resaltando en esta oportunidad. Pero es que justamente no ha sido una política, usted lo ha sentido como un tema personal. Pareciese que este gobierno no quisiera resaltar esos logros que usted ha logrado a nombre de todo el gobierno. Estos logros lo hemos festejado y lo hemos resaltado al interior del gabinete ministerial, el propio presidente de la República, y precisamente fue un tema que le dimos mucha importancia en nuestra exposición en la interpelación ante los 130 congresistas. ¿Usted cree, por ejemplo, que si digamos, el Ministerio Público investigase y hubiese investigación, digamos, la economía colapsaría si es que empezamos a investigar a estas empresas, o más bien generaríamos un círculo virtuoso que ellas pudieran colaborar, las personas que fallaron o que cometieron delito ser separadas, las empresas peruanas potenciarse y finalmente tener un sector de construcción muchísimo más saneado y con estándares internacionales? Mire, en el Perú hay más que decenas, cientos de empresas contratistas. Sí. La gran mayoría de ellas queriendo trabajar de manera honesta. Y competiendo. Y competir. Entonces, si el Poder Judicial, en base a una investigación seria, determina que ha habido corrupción en otras empresas, que termine, que sancione, que sentencie. Correcto. Y de una vez que se retire. Ministro, cambiando de tema, un artículo, un editorial ayer en el diario El Comercio que justamente, Vices y Ecos, en los cuales resaltaba pues que no ha sido Fuerza Popular ni un Héctor Becerril con declaraciones destempladas, sino usted, una persona que ha sido leal con el presidente, quien le ha dicho el gobierno necesita más visión política. Sea verdad o no, hay que tener mayor relación con diferentes niveles de gobierno. Se necesita un gabinete mucho más abierto, que vengan personajes con experiencia a contribuir al país. Ahora sí me queda claro que usted sí tiene una voz, digamos, cuestionadora, crítica, distinta en todo caso a la que le gustase al parecer escuchar al presidente Kuczynski y a la que al parecer el primer Zavala no tiene la capacidad de decirle lo que el presidente no quiere escuchar. No, mire, sobre los temas que hemos hablado yo lo he conversado al interior del gobierno. ¿Y qué le dice el presidente? O sea, lo analizamos y hay el esfuerzo de, por ejemplo, cuando se dice que queremos un gabinete más abierto, ¿no? Queremos lo que todos los peruanos quieren, que estar más cercano a la población. Por ejemplo, que este tipo de acciones que tú ahora dices, ¿por qué no se socializan? Hay que hacer un mayor esfuerzo. Esa declaración es también una autocrítica que yo hago personalmente como parte del gobierno, ¿no? Entonces, hay que decir, es el único que hace la autocrítica y es el que uno podría decir, bueno, y qué pena que el único que hace la autocrítica sea el que menos cuota de poder ejecutivo tiene. No, pero yo estoy siempre cercano al presidente, tengo una relación muy cordial y de estos temas. Pero todavía no llega a hacerle caso al presidente, todavía no llega a interiorizar del todo lo que Pero hay un esfuerzo del gobierno de precisamente las deficiencias que es lógico como seres humanos podemos tener, mejorarlas. O sea, hay un esfuerzo del gobierno. Yo estoy seguro que en este segundo año, que recién estamos empezando, ¿no? Estamos en los primeros meses del segundo año, las deficiencias que las reconocemos, faltar un poco más de conexión con la población. Se está trabajando, se está haciendo el esfuerzo. Cuando yo te hago el listado de todos los proyectos que estamos haciendo como gobierno, en el Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda, en saneamiento, mucho de no se sabe, hay que comunicar mejor, eso lo aceptamos y lo decimos, tenemos que estar más cerca, hay que convocar, ¿por qué no a los gremios como los colegios profesionales, a la academia, a las universidades, que están involucradas, pero un esfuerzo es estar más cercanos a ellos. Todos somos... como peruanos queremos el mismo objetivo de que el Perú progrese, desarrolle. Se están haciendo esfuerzos. Ya no le ha visto tampoco, digamos, ya no está desde que dejó el MTC, digamos, con un ojo también en los Juegos Panamericanos, en el tema de los Juegos Panamericanos. ¿Ha dejado de ver eso completamente?
Claro, porque el rol Transportes y es Comunicaciones del lo tiene Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo tiene ahora actualmente el ministro Bruno Yufra. Es un rol del Ministerio de Transportes, ¿no? Pero ya, por ejemplo, la obra que toma más tiempo, la Villa Panamericana, ya se adjudicó, ¿no? Y el cronograma de ejecución está dentro del programa. La falta de transparencia, la falta de mostrar el convenio de los 75 millones, ahora se ha filtrado, resulta que ya no es el gobierno inglés, sino que contrata a otras consultoras y estas a su vez subcontratan a otras. Esas cosas de transparencia. El caso específico de la Villa Panamericana, Cristian, se va a construir a un monto muy inferior del que se tenía estimado. Recuérdese, cuando ingresamos, había un presupuesto que se encontró. Pero el monto total, ya subió mucho más, ya no estamos en 50, estamos en 6.500 millones de soles. No, basta ver cuando se den las adjudicaciones y de igual forma. Específicamente, la Villa Panamericana, que es la mayor inversión, tiene un ahorro de más del 40%. Explíqueme, por favor, esta posición del presidente Kuczynski de que al ciudadano de a pie no le importa la política, y después que el propio Fernando Zavala mencionaba pues que nosotros no hacemos la política tradicional. ¿No le falta política? Porque usted también lo ha dicho, falta una visión más política. ¿Qué acaso no entiende el gobierno? Porque yo lo entiendo claramente y creo que los televidentes también. Politiquería, que es lo que muchas veces ocurre en nuestro país, y política. Pero el presidente no quiere hacer ni política ni politiquería. Mira, eso es lo que hay que diferenciar. La política en el buen sentido de la palabra y la politiquería. Entonces, todos somos conscientes de que somos, además de técnicos, los funcionarios, somos políticos, porque el concepto de política es hacer tu mayor esfuerzo para lograr el bien común. Entonces, claro que se tiene que hacer política. Cuando se hace esa aclaración, no la politiquería. Yo le cuento una anécdota personal. En el tema de Chinchero, en ese esfuerzo de querer explicar bien y que se entienda cómo estábamos trabajando para que este proyecto no se caiga como finalmente se cayó, yo me reuní con un congresista muy crítico al proyecto. Y le expliqué muy detalladamente lo que estábamos haciendo. Y cuando terminé mi exposición, me dijo, entiendo completamente y es correcto lo que estás haciendo. Pero discúlpame, Martín, votos Giancarlo. Este tema yo ya lo tomé como bandera y no lo voy a soltar. Ya, eso es politiquería. Entonces, eso, entendido como política, hay que dejar de lado. Correcto, pero el presidente no hace ni política ni politiquería, porque tampoco está dando, está dejando una escuela de una manera distinta de hacer política. Más bien, está cometiendo casi el mismo error de Alberto Fujimori. Claro, Alberto Fujimori parece que lo hizo adrede, que era destruir la poca política que teníamos en estos momentos. No, pero hay un esfuerzo del presidente, yo veo, soy testigo del esfuerzo que hace para llegar, la cantidad de viajes. No hay una sola región a la cual no haya ido el presidente. Alberto Fujimori hizo lo mismo, viajó a todos lados y no hizo política, se encargó de destruir la política peruana. Porque le era beneficioso a sus intereses personales. No, pero obviamente... A ver, una preguntita, vicepresidente. Por ejemplo, usted estuvo muy de cerca con el partido Peruanos por el Cambio porque fue el jefe de campaña. ¿El partido debe participar en las elecciones del próximo año? Yo creo que debería participar, pero no necesariamente en todo el país. Creo que la estructura del partido no permitiría una organización para soportar una campaña en 2.000 municipios distritales, por ejemplo. Debería ser más selectiva y en todo caso enfocada. Debería ser enfocada. Pero usted cree que Peruanos por el... Es una opinión personal que yo creo, que siempre yo digo mi opinión, que debería implementarse. Finalmente, ¿usted cree que es un partido que pueda trascender, que pueda finalmente fortalecerse y darle, beneficios al país al mediano o largo plazo? Depende de los resultados que tengamos como gobierno. Finalmente, ¿cuál va a ser el sustento del partido? El gobierno. Los resultados que tengamos el gobierno. Definitivamente. Entonces, ¿sí siente que hay algo de justificación en el reclamo de algunos miembros del partido, más allá de que algunos efectivamente quieren también cosas personales? Claro, han habido excesos, pero claro. Sí cree que algo de razón tiene. En general, lo que yo creo que hay una relación hay una interacción entre el partido de gobierno y el propio gobierno, ¿no? Es decir, en función de los resultados que logra el gobierno, fortalecen al partido de cara a estas elecciones del 2018 y a las elecciones del 2021, ¿no?
Entonces, definitivamente, entonces sí, pero el presidente, pero ahora, el presidente el lo considera esfuerzo, al revés, pues le dice no, que si más bien postulan, si se presentan en las próximas elecciones, eso podría menguar aún más su popularidad y su aprobación en base a la población. No, eso no es lo que piensa el presidente porque hemos conversado de ese tema específicamente. Y piensa eso, porque hasta ahora no lo ha dicho públicamente. Y lo que hemos conversado con el presidente, que debería evaluarse, en fin, los municipios, las regiones en las cuales sí se podría presentar, ¿no? Pero para presentarse en 24 regiones, en 200 provincias, en 2.800 distritos, yo creo que se necesita una organización que quizás todavía no la tenemos. Correcto. ¿No? Vicepresidente, a ver, a usted le hacen una serie de preguntas, solamente eso para confirmar. ¿Usted va de embajador a Canadá? Porque finalmente la entrevista con la cual empieza el diario El Comercio el día domingo dice: Martín Vizcarra será el nuevo embajador peruano en Canadá. La confirmación no sale de su boca, pero habla como tal. La confirmación no sale de mi boca. O sea, repito, ¿por qué? ¿Qué estamos esperando? ¿De qué va el tema? Finalmente es una decisión del presidente de la República. Pero que cuando es una decisión... que, como lo dije, pero, o sea, ya la conversó con usted y están a la espera del momento. No, lo hemos conversado y se ha visto que hay una gran posibilidad. O sea, hay una gran posibilidad. Simplemente hay que ver, evaluar, o sea, y finalmente... Esto ha salido digamos, ha partido del presidente. No, se ha conversado. He conversado. No, ha salido... Aclárenos, pues así con la transparencia que habla de las obras adjudicadas, hábleme un poco de política. Pero el tema, te digo, Cristian, yo te hablo con todo nivel de detalle de las cosas que realmente trascienden, como la ejecución de proyectos, la ejecución... ¿Cómo no va a trascender que las personas cercanas al presidente... Sí. O sea, eso es lo trascendente. Sí, me queda claro. Entonces, ¿cómo puede ser que la persona más política, y no politiquera, sino política, del entorno del presidente Kuczynski, lo mandan a Canadá? ¿Cómo puede ser que el único ministro que se ha encargado de desmontar un sistema por el cual parece que las empresas se favorecían a costa del Estado, logre ese descuento y lo mandan a Canadá? ¿Cómo me explica eso, vicepresidente? Mire, hay diferentes puntos de vista para analizar este mismo tema. Yo veía un artículo de Álvarez Rodríguez, ¿no?, que decía que si fuera eso el caso, sería una buena decisión del presidente. Sí, porque pero es que él está... Pero se da cuenta, pero son diferentes puntos de vista para analizar el mismo tema. Es que vamos pues justamente de donde nace el punto de vista. Augusto Álvarez Rodríguez parte del punto de vista de que Fuerza Popular quiere vacar al presidente Kuczynski. ¿Usted cree que eso es cierto? Yo no creo, pero es la posición de un periodista. De esa posición él salta a la otra. Como yo no creo en esa primera, en esa primera premisa, obviamente no puedo saltar a la segunda. En todo caso. La pregunta es, ¿usted cree que Fuerza Popular quiere vacar al presidente? No creo. Sería, o sea, cualquiera que piense en la vacancia del presidente, sería una posición política. Ergo, el argumento absolutamente irresponsable. El argumento que es José Álvarez Rodríguez, usted tampoco lo cree. Entonces, nuevamente, sigue fundamentada mi pregunta. Nos conviene continuar. ¿Usted preferiría un cargo aquí en el Perú, ejecutivo, no como se está haciendo? ¿Usted preferiría uno acá antes que Canadá? Y hay que esperar el momento oportuno para poderlo desempeñar. ¿Que podría ser antes? Podría ser dejando de Canadá o volviendo de Canadá. Sí, podría ser, pero sí, mi formación y quienes me conocen desde que da mis primeros pasos como ingeniero civil, constructor que soy en Moquegua, saben que tengo una personalidad ejecutiva, de que me pongo metas, me pongo tareas y pongo todo mi esfuerzo para cumplirlas. Y saben todos que siempre trabajo buscando eficiencia y con un principio de honestidad, que me parece que es lo más importante para todos los seres humanos, pero principal para los funcionarios públicos. Una última pregunta, ¿usted sigue asistiendo a los consejos de ministros? Sí, por supuesto. Como vicepresidente, la vicepresidenta Mercedes Arauz también por invitación, justamente por los conocimientos técnicos políticos que tiene. Y el presidente de la República invita siempre a los dos vicepresidentes a los consejos de ministros. Y estamos ahí presentes, y estamos ahí colaborando. Más razón para pensar por qué lo mandan a Canadá. Sí. Pero bueno, esa decisión la... Son diferentes análisis, pero yo estoy seguro que vamos a seguir trabajando para combatir la corrupción, que es un tema que a ti... ¿Cómo a usted no lo nombran, digamos, la persona encargada, representante, el presidente, para luchar contra la corrupción, denunciar todo este tipo de cosas, armonizar Ministerio Público, Ministerio de Justicia, sacar un decreto de urgencia mejorado? Pero bueno, son cuestiones del presidente Martín Vizcarra. Un placer, vicepresidente de la República. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos, no se muevan.